Bueno, tomando en consideración este aspecto que estamos señalando, comenzaríamos con el inciso A, que es f de A, es igual a 2 al cuadrado. Ya saben que en lugar de X vamos a sustituirlo por A, más 3A menos 7. En el caso de B, que es f de menos A, nos quedaría 2 menos A al cuadrado más 3 por menos A menos 7. Quedándonos 2 al cuadrado menos 3A menos 7 en su producto. Ya saben de que en el caso de menos A elevado al cuadrado nos da A al cuadrado. Por 2 es 2 al cuadrado. Y más 3 por menos A me va a dar menos 3A. Miremos el inciso C, que nos dice menos f de A, es multiplicar el inciso A por menos 1, quedándonos 7 menos 3A menos 2A al cuadrado. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Disculpen. Es que escuché un Sí, ruido. Ah, va, listo. gracias. Bueno, miremos entonces el inciso D, que es f de A más H. En lugar de X vamos a colocar A más H, que nos quedaría 2A más H al cuadrado, más 3A más H, menos 7. Entonces aquí hay un producto notable que nos diría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá nos quedaría 3A más 3H en el caso del producto. Multipliquemos aquí, podemos multiplicar, nos quedaría 2 al cuadrado, 2 por 2 que nos quedaría 4h y 2 por h al cuadrado que nos daría 2h al cuadrado. Y esto solamente lo bajamos. Si ustedes observan, aquí ya no hay ningún término semejante. Todos los valores son distintos. Por lo tanto, podemos decir que este sería el resultado de f de A más h. En el inciso E, que se nos pide f de A más f de h. F de A ya lo tenemos aquí, que sería 2 al cuadrado más 3A menos 7. Y en el caso de H, en lugar de X, vamos a colocar H, que nos quedaría 2H al cuadrado más 3H menos 7. Aquí podemos reducir términos solo con el caso del menos 7. Nos quedaría 2 al cuadrado más 3A menos 14. Ahora, el inciso F, que nos dice f de A más H, menos f de A, todo esto partido H. ¿Quién es f de A más H? Eso lo tenemos aquí, miren. Que sería 2 al cuadrado más 4AH más 2H al cuadrado más 3A más 3H menos 7. Y menos f de A está aquí, que sería más 7 menos 3A menos 2A al cuadrado. Todo esto dividido dentro de H. Miremos que podemos cancelar. Podemos cancelar el al cuadrado, el 7 y el 3A. Quedándonos como resultado 4AH más 2H al cuadrado menos, vamos a ver, 4H al cuadrado más 3H que está aquí, es el que no se canceló. Todo esto dividido entre H, tengo un factor común que sería H, que nos quedaría 4A más 2H más 3. Todo esto dividido entre H, miremos que se puede cancelar. Se puede cancelar el H y nos queda como resultado 4A más 2H más 3. Si hay alguna duda, podemos preguntar, jóvenes. Ingeniero, no es duda, sino Y que que disculpe, en la E, no sé si da otro resultado. sí, eso iba a comentar yo también. Creo que le faltó el En la E, 2h sí. cuadrado. Es que yo solamente copié el menos 14, pero sí tiene razón que hace falta 2H al cuadrado. Tiene razón. Vamos a ver. Entonces aquí nos quedaría más 2. Solo vamos a cambiar el color.
Perdón. Más 2h al cuadrado más 3h menos 14. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Dudas? Todo claro, Inge, gracias. Perfecto. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ir observando. Esto pues es muy similar a lo que hicimos acá. Entonces mejor, yo prefiero seguir adelantándonos. Y por ejemplo aquí nos dice... Explique por qué la gráfica es o no es representación de una función, dice. Y lo que nos dan es la gráfica 16. Esto lo podemos observar que esta no sería una función. ¿Por qué no sería una función? Porque a la hora de hacer la prueba de la recta vertical, podríamos observar que para tres valores de x, para un valor de x, perdón, hay tres valores en y. Y eso lo podemos observar en esta situación. Porque para este valor tenemos valores que coinciden, ¿eh? Tenemos tres valores de y que representan uno de x. Entonces lo que pasa acá es de que el eje y es el dominante, es el que domina, y el x ya no es el dominante. Entonces aquí ya no hay una correspondencia. Por lo tanto, no es considerado como función. No es función. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Podría volver a repetir? Disculpe, no le escuché. Ya. Es que les estaba comentando de que no es una función porque recordemos que aquí hay una correspondencia del dominio hacia el rango. El dominio, que son los valores que corresponden a X, al rango, que son los valores que corresponden a Y. Pero aquí está sucediendo algo al revés. Que los valores de Y están dándole un valor a X. Entonces esto ya no sería una función, porque ya el dominio ya no sería X, sino el que está dominando sería Y. No sé si está claro. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, miremos acá. Ahora aquí nos piden que determinemos el dominio y el rango. Como dijimos, el dominio son los valores que va a corresponder para X y los rangos van a ser los valores que van a corresponder para los valores de Y. Entonces, si miramos el dominio, que aquí nos están viendo el dominio y el rango de esta función, ¿desde dónde empieza la gráfica en X? La gráfica comienza desde -4. Si ustedes observan, hay un círculo lleno y un círculo vacío. Cuando el círculo está lleno, significa que el resultado, el -4, se incluye en el resultado. Ahora, cuando miramos círculos vacíos, significa que no se incluye. Pero miremos en X. ¿Desde dónde empiezan a funcionar los valores de X? Desde -4, aquí hay valores de X, aquí también hay valores de X hasta acá. Pero si nosotros notamos, en este caso, este sí sería paréntesis porque no se incluye, porque el valor que nos están dando es un círculo vacío. Entonces, se podría decir de que este resultado no se aplica dentro de la solución del dominio. Ahora en el rango, miremos el valor del rango. Ahora ya no nos vamos a fijar en X, sino nos vamos a fijar en Y. ¿En dónde comenzamos en Y? En Y comenzamos desde -3. Entonces miremos, pues, este -3 no se incluye porque el círculo está vacío.
De menos 3, ¿hasta dónde llegamos? Hasta menos 1. Tampoco se incluye porque es un círculo vacío. Ahora, aquí hay un espacio de corte de la gráfica que no hay valores en Y. Entonces vamos a poner unión y vamos a ver dónde comienza la gráfica en Y otra vez. Comenzamos desde 1, pero noten que el círculo está lleno. Entonces lo vamos a colocar en corchete. En 1, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta 3 en el caso de acá. ¿Dudas? Sí, disculpe, no le comprendí mucho cómo operó o por qué tomó esos valores. No sé si lo puede explicar de nuevo, perdón. ¿En el dominio o rango? Creo que en ambas, porque no comprendí bien por qué tomó de menos 4 a 4 y que son los puntos en la gráfica. Entonces, quizás de los dos, si fuera posible. Muy bien. Es que les estaba comentando que al inicio en el libro señalan que se puede decir que el dominio está en X y el rango está en Y. Entonces, si el dominio está en X, vamos a observar, vamos a ponernos en referencia de acá. Olvidémonos de Y, solo nos enfocamos en X. ¿En dónde comienza la gráfica en X? En menos 4, miren. Aquí hay valores de X, aquí también, aquí sigo teniendo valores en X, hasta Ok. acá, Ya le comprendí. Ok. hasta el 4. Ahora, en el caso de rango, olvidémonos del eje X, ahora solo enfoquémonos en Y. ¿En dónde comenzamos en Y? Desde menos 3, miren. Pero aquí como está vacío el círculo, comenzamos desde menos 3 sin incluir, hasta 1 sin incluir. Unión, aquí sí hay un círculo, entonces lo llenamos desde 1 hasta 3 incluyendo. ¿Está más claro? Sí, listo. O sea que, por ejemplo, si yo hubiera comenzado desde Y, digamos, en el 3 positivo, hubiera estado mal. Sí, porque comenzamos del más pequeño al más grande. Ahí está. Ok. Siempre es del más pequeño al más grande. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si no hay más dudas, por favor, si hay dudas, pregunten, porque por eso estoy dando el tiempito para que hagan sus preguntas. Muy bien, entonces miremos acá, nos dan esta indicación. Vamos a resolver la número 20, perdón. Bueno, entonces aquí ya nos piden algo específico para que nosotros podamos resolver. Primero nos dice dominio, después nos dice el rango, después nos dice cuando f es sub 1 positivo, toda x tal que f de x sea igual a 1 y toda x tal que f de x sea mayor que 1. Entonces comencemos con el dominio. ¿Desde dónde comienza nuestra gráfica en x? Comenzamos desde menos 5. Hasta aquí hay valores de x, así aquí siguen habiendo valores de x, hasta llegar al 7. Ese sería nuestro dominio. Y nuestro rango, comenzaríamos a enfocarnos solo en los valores de y. Comenzamos desde menos 1. Por ejemplo, aquí sigue habiendo valores en y. ¿Hasta qué? Hasta 2. Y aquí sí se incluyen los dos resultados también. Bueno, ahora dice toda x tal que f de x sea igual a 1. Entonces vamos a ir a ver qué valores de x son que sean 1. Entonces aquí tenemos valores de x que sean 1 en y. Tendríamos los siguientes resultados. Tendríamos el primero que sería 2. El segundo que sería menos 1. Primero menos 2, después menos 1. Después sería 3 positivo. Y por último sería 5 positivo. ¿Dudas aquí?
¿Está todo claro? No es menos 3 en vez de menos 2 en el X, ¿no? Vamos a ver. O Sí, menos 3, tiene razón. Es menos 3. sería menos 3 y menos 1 después, ¿verdad? Ajá. Y sería 3 positivo y 3, 4 y 5. Ah, sí, pues, así. Bueno, está bien. Ahora miremos acá. Aquí nos dice que toda X sea mayor que 1. Entonces, si nosotros colocamos una recta vertical, podemos ver los valores que son mayores que 1. Y los valores que son mayores que 1 estarían en estos picos, miren. Pero tendríamos que señalar los resultados. O sea que aquí sería del menos 3 hasta menos 1, sin incluir. Y por último, de 3 a 5. Ahora, ¿por qué no se pone corchete acá? Porque acá dice mayor que 1, no dice mayor o igual, solo dice mayor que 1. Por eso solamente tomé los valores sin incluirlos. ¿Dudas? ¿Jóvenes? Yo tengo una consulta, disculpe. Sí, dígame. Solo me entró la duda, ¿la prueba de la recta es una recta siempre va a ser vertical o también puede ser horizontal para que cumpla, se podría decir? Para ver si es una función podemos utilizar la vertical. Ahora, para categorizar la función puede ser una horizontal. ¿Ya? Oh, ya. Sí. Bueno, miremos entonces la siguiente. Miremos acá, nos piden encontrar el dominio, pero nos dan expresiones descritas. Entonces, vamos a tener que ir haciendo análisis, pero vamos a hacer uso de GeoGebra para poder visualizar esta situación. Miremos acá, pues. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, en este tipo de función, ¿cuándo no existirían valores de X? ¿O qué valores de X no podrían existir? Cuando la raíz es negativa. Ah, cuando la raíz es negativa. Muy bien, que vayamos analizando así. Entonces nosotros podríamos decir que los valores van a existir cuando esta expresión que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, porque 0 sí hay una raíz cuadrada de 0 que es 0. Entonces aquí tenemos una desigualdad. Entonces vamos a despejar, vamos a sumar en ambos lados el 3x y a dividir en ambos lados ahora el 3. Aquí estamos diciendo que x es menor que 4 tercios, o lo podemos ver de la siguiente manera. O sea que nuestro dominio va a quedar desde menos infinito hasta ¿qué? Hasta 4 tercios. Entonces, si nosotros miramos en la gráfica, podemos hacer una gráfica. Vamos a escribir aquí nuevo. Ahora aquí podríamos colocar, en la entrada vamos a colocar f de x es igual a SQ R
t, para decir la raíz, de ¿cuánto habíamos dicho? 4 menos 3x. 4 menos 3x. Entonces miremos que coincide con lo que acabamos de decir en la gráfica. Miren, la gráfica viene desde menos infinito hasta 4/3 efectivamente, como lo habíamos dicho. Entonces, cabal estamos coincidiendo con análisis al resultado de lo que nosotros estamos observando en este caso. Miren, nuestro dominio sería de menos infinito hasta 4/3. ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Mira, vamos a ver acá. Okay. Vamos a bajar. La número 24, por ejemplo, nos dice esta expresión. Dijimos de que cuando hay raíz, deja de ser real cuando es una raíz negativa. Le vamos a tomar para ver qué valores nos quedan mayores o iguales que 0. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a colocar una recta para poder trabajar la desigualdad. Aquí, si ustedes se recuerdan, como es un valor al cuadrado, es otro tipo de desigualdad. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Después igualamos a 0 cada diferencia de cuadrados para encontrar los puntos críticos. Despejando aquí me queda menos 5 y despejando aquí me queda 5. Entonces ustedes empiezan a observar que ya 4, 5. Hay una relación de lo que se ha compartido anteriormente con lo que se ha compartido en este momento. Entonces aquí donde están los puntos críticos vamos a señalar y vamos a tener intervalos desde menos infinito hasta menos 5, incluyéndolo desde menos 5 hasta 5 y por ejemplo de último de 5 a más infinito. Esto lo podemos sustituir aquí o acá. Entonces, un número que esté de menos infinito a menos 5, podemos tomar menos 6. Menos 6 más 5 nos da negativo, y menos 6 menos 5 me da negativo, y la multiplicación de dos números negativos nos va a dar un número positivo. Ahora aquí tendríamos de menos 5 a 5, podemos tomar el 0. 0 más 5 me da 5 positivos, 0 menos 5 me da menos 5, y al multiplicar dos números con diferentes signos nos va a dar un número negativo. Y de 5 a más infinito, podemos tomar el 6, nos va a dar positivo y positivo. El producto de dos números positivos nos va a dar un resultado positivo. Ahora, como acá nos dice mayor o igual que 0, vamos a tomar los positivos. Entonces, eso significa que el dominio va a estar de menos infinito hasta menos 5, unión de 5 hasta más infinito. Y eso lo podemos corroborar al utilizarlo en la gráfica. Por ejemplo, si yo coloco aquí, vamos a observar, era x al cuadrado menos 25, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. X al cuadrado menos 25. Y efectivamente, miren, de menos infinito hasta 5 y de 5 más infinito, señalando lo que nosotros habíamos visto en este análisis. Que coincide con lo que acabamos de informar en este momento. ¿Alguna duda? Solo una consulta. Dígame. Nosotros a la hora de realizar esto, ya sea en la tarea o en algún examen o algo, ¿tenemos que dejarlo graficado o simplemente con el procedimiento numérico bastaría? Mire, aquí no nos dice grafique. Nosotros estamos graficando para poder relacionar. En el caso de que no le diga grafique, no lo tiene que graficar. Ahora si le dice grafique, sí lo tiene que graficar. ¿Estamos? Está bien, gracias. Muy bien.
Bueno, entonces miremos la siguiente. Vamos a analizar la siguiente situación. Miremos la número 26, perdón. A ver, ¿qué es lo que nos cambiaría en este caso? ¿Qué es lo que cambiaría la situación en este caso? Denominador 0. Exacto, porque aquí no tenemos raíz. Entonces, lo que no nos puede quedar es un denominador 0. Entonces, vamos a tomar este valor y lo vamos a igualar a 0 para ver qué valores nos hace denominador 0. Yo les enseñé utilizando la calculadora, haciendo uso de ecuaciones cuadráticas para que ustedes pudieran ver de una vez cuál sería el resultado. ¿Cuál nos daría 0 en este caso? Si no estoy equivocado, primero es menos 2 quintos, o menos 5 medios, perdón. Y el segundo, ¿cuánto nos daría? Un tercio me da y menos 5 medios. Un tercio es el otro. Ah, bueno. Entonces, miren,